Buenos días. Buenos días de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 11. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es básicamente el tema del hombre, antropología filosófica. Si, bueno, en materiales pasados había otros temas como esencia del hombre, ¿no? O esencia, origen del hombre, perdón. Eh, Ahora ya no aparecen porque un tanto que ese tipo de asuntos se sobreentienden cuando se trata del problema. Hay un problema, el problema de, no veo, el problema de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, origen del hombre y naturaleza. Es como una suerte de subtema, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, plantea que el origen del hombre es por la creación, ya, ¿no? Por decir, por la creación. ¿Eso con qué se relaciona con el tema de naturaleza? Bueno, hay algunas teorías, por ejemplo, como la de Aristóteles, ¿no? Bueno, aunque en el mundo griego no hablan de creación, sino de formación, ya, bueno. Una criatura superior le ha dado forma al hombre, bueno, el demiurgo. Claro, y en la teoría de Aristóteles el hombre es un ser dual, tiene alma y tiene cuerpo, ¿no? Y lo mismo pasa en las teorías como la de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? La misma teoría dual, ¿no? Pero cuando ahí la pregunta es, ¿cómo es la naturaleza humana? Bueno, es una naturaleza dual, ¿no? Tiene dos cosas, tiene cuerpo, tiene alma, ¿ya? Y eso se relaciona con el origen, sí se relaciona con el origen, ¿no? Porque normalmente esas teorías dualistas como la de Santo Tomás, la de Aristóteles, siempre invocan detrás a un ser superior, ¿no? En el pensamiento cristiano, bueno, sí, pues se habla de creación, no tanto en el pensamiento griego, se llama más bien de una suerte de demiurgo que le da forma a la materia, ¿no? Porque no sé si se ha comentado antes que entre los griegos aquello bueno, la nada era un concepto que no aceptaban. El Dios cristiano crea todo a partir de la nada. En cambio, en la mentalidad de los griegos eso no había, pues la materia sí existía. Entonces, lo que hacía el Dios simplemente era darle forma a la materia, ¿no? Alguna idea, algo así. Entonces se relaciona el tema de la naturaleza con el del origen, ¿no? Es por eso que ya no se pone. No se pone el tema del origen como un tema aparte, ¿no? Se sobreentiende que está tratado dentro del asunto de la naturaleza del ser humano, ¿no? Y de eso sí se va a hablar ampliamente. Ya de eso voy a compartir primero. eh, Voy a compartir primero. Vamos a abrir la pantalla. Ya. Antes de empezar, mucho interés. Antes de empezar, yo había hecho un resumen del tema de la semana pasada. Como era un tema un tanto nuevo, ¿no? Un tanto. Y lo voy a poner 1 minuto a 2 minutos máximo, para que hagan más sobre todo la captura, porque ya no se va a explicar tanto, ¿no? Lo voy a poner ahí. Vimos la semana pasada problemas. Lo voy a poner rápidamente 2 minutos nada más. Ya empezamos el tema de ahora. Ahí está. Bueno, es lo que vimos la semana pasada. Problemas epistemológicos actuales. Primero vimos el tema de la demarcación, separar ciencia de no ciencia. Primer problema. Posición del verificacionismo. Pertenece a la ciencia solamente lo que se puede constatar empíricamente, ¿no? Y para Popper, bueno, lo que se pueda falsar, ¿no? Todo lo que pueda admitir contraejemplos o la posibilidad de ellos que pertenece a la ciencia, ¿no? El segundo problema, el método y la inducción. Para el método, para los inductivistas, bueno, el método era la inducción, ¿no? Eso ya lo sostenían por más de 400 años. Para Popper, no, el método de la ciencia es temporal, ¿no? Toda la ciencia, de hecho, es temporal, es algo hipotético deductivo para Popper, ¿no? Lo vimos ahí. Tiene carácter temporal, tiene que estar cuestionándose, atacando siempre a la ciencia. Bueno, ahí está, ¿no? Para Popper, ¿no? Y bueno, la postura
poco significativa de Feyerabend en el anarquismo, ¿no? No hay un método, dice, ¿no? Y el último problema, el progreso de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia avanza a través de los siglos, ¿no? Ahí está la posición, ¿no?, de Tomás Kuhn, vimos, ¿no? La ciencia avanza mediante revoluciones científicas o saltos violentos, ¿no? Reemplazando paradigmas científicos, etcétera. O como dice Popper, la ciencia avanza mediante nuevos problemas científicos, ya que constantemente estamos refutando la ciencia mediante conjeturas, mediante teorías, hipótesis, ¿no? Entonces, ahí aparecen nuevos problemas, ¿no? Se refuta en realidad parte de las teorías, solamente parte, generan nuevos problemas. Eso permite el avance de la ciencia. Ya eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora sí voy a poner la diapositiva de ahora, ya justo exacto 2 minutos. Vamos a ver lo de ahora. Si estoy de aquí, vamos a reducir. Bueno, ya. Es el primer cuadro. Antropología filosófica. Entonces, como hemos dicho, la antropología filosófica tiene como tema central el hombre, ¿no? El hombre, el hombre. Su naturaleza o esencia. Y ahí en el tema de la naturaleza o esencia, hay una diversidad de posiciones, ¿no? Bueno, estuvimos comentando algo sobre lo que piensa Aristóteles, ¿no? Por ahí lo de Santo Tomás, aunque Santo Tomás ya no se le ha considerado, me parece, en este material, bueno, lo he comentado nada más. El escolástico Santo Tomás es aristotélico, valga la redundancia, ¿no? Ya. Bueno, una teoría, y no es la única teoría dualista, ¿eh? Está Santo Tomás, Aristóteles, Descartes también habla del cuerpo y el alma, ¿no? El ser humano tiene cuerpo y alma, ya. Dualidad, dualidad. Aquí vamos a hablar un ratito. A ver, bueno, entonces el tema general es el de la naturaleza del ser humano, ¿no? Vamos a revisar entonces diversas posiciones o teorías. Temas relacionados, ¿no? Bueno, ¿qué es el hombre, no? ¿Qué es el hombre? Si el hombre realmente es una criatura enteramente material, producto de la evolución, como dicen el darwinismo, por ejemplo, como dice el materialismo, ¿no? O si el hombre es producto de la creación, ¿no? O algo parecido a ello, como afirman los griegos, o los o judio-cristianismo, el judio-cristianismo también, ¿no? El tema de la muerte está relacionado con el destino del ser humano, lo mismo que el tema de dónde venimos, ¿no? El destino y el origen, ¿no? El origen, ¿no? ¿Cómo nos hemos originado, ¿no? Sí, como dicen los materialistas, o como dicen, por ejemplo, el judio-cristianismo, ¿no? Hay posiciones opuestas. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nuevamente es el tema del destino, pues, ¿no? El tema del destino, hacia dónde se encamina la humanidad, sobrevivirá por mucho tiempo, o tal vez por poco, ¿no? Hace poco hubo la amenaza de esta de, no sé si seguirá, parece latente todavía, bueno, no se sabe, eh, pues el asunto de Rusia contra Ucrania, ¿no? Putin sabe que no, contra la OTAN no puede hacer mucho, entonces empezó a usar la amenaza de las armas nucleares, ¿no? Ahora, en el pragmatismo occidental, eso es impensable. Bueno, la gente puede decir que se usó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero en primer lugar, eso fue producto de una circunstancia, ¿no? Que fue la muerte de Roosevelt y entró a gobernar un presidente que era militar. Y sabemos cómo piensan los militares, pues Truman, ¿no? Harry Truman. Eh, Primera cuestión. Y segunda cuestión, que las bombas de esa época, de la época de, ¿no?
O sea, de 1945, no tiene nada que ver con las actuales, ¿no? Las actuales son mucho más destructivas, ¿no? Se habla de destruir países enteros. Y no solamente eso, ¿no? El problema, lo positivo, si hubiera algo de positivo, sería la destrucción de solamente un país. Se habla de la contaminación. Esa contaminación no va a desaparecer en mucho tiempo y todavía va a migrar encima, ¿no? Cuando hubo lo del accidente de Chernóbil, la radiación migró hasta el centro de Europa, aunque empobrecida. Entonces ahí está, ¿no? Entonces hay gente que incluso de México celebra, ¿no? Que está bien que a Estados Unidos le ataquen, ¿no? De México, sí. México, lo primero que va a desaparecer luego es México y luego todo el planeta. Pues, ¿no? Si hay una guerra nuclear, muere el planeta simplemente. Pues, ¿no? Y el planeta que está bastante contaminado, ¿no? Pero vamos a pasar a lo siguiente. El problema de la naturaleza humana. Uno de los que ha analizado bastante este asunto de la naturaleza humana es Max Scheler, ¿no? Que es un humanista, un metafísico, un moralista también. Max Scheler es el que plantea, ¿no? El hecho de que en Grecia ya había, ¿no? El hombre era, para los griegos el hombre era un ser racional por naturaleza, ¿no? Para los judio-cristianos el hombre era una criatura, ¿no? Algo creado por Dios, un ser divino, ¿no? Y Scheler también dice que ¿no? Para el naturalismo positivismo el hombre es un fabricante de herramientas, ¿no? Etcétera. Ya empezando entonces por los griegos. ¿Qué afirma Scheler de los griegos? En la gran tradición occidental que empieza en Grecia, Max Scheler dice que los griegos afirman que el ser humano es una criatura racional. Esa es su naturaleza. Empezando por quién? Empezando en realidad por Sócrates, cuando habla de la esencia, la sabiduría, que es el modo de llamar a la racionalidad para Sócrates. O como lo llama Platón, ¿no? Alma-cabeza, ¿no? Es el modo como llama la racionalidad Platón, ¿no? El alma-cabeza, ¿no? La parte más importante, la cabeza, es la racionalidad. Es en el estilo platónico, ¿no? Aristóteles, la esencia del ser humano es la racionalidad, ¿no? La racionalidad, ¿no? La función que caracteriza al alma humana es la racionalidad. De ahí que venga a llamársele alma racional al alma humana, ¿no? Y así, ¿no? Saltamos más en el tiempo, bueno, llegamos a la época moderna, ¿no? Pasando por Santo Tomás y todo, y nuevamente el tema de la racionalidad, ¿no? Descartes, incluso los mismos empiristas, cuando hablan del conocimiento, asunto central ahí, la mente, ¿no? La mente ordenando el conocimiento. Entonces, pero todo eso empieza en Grecia, en Grecia, en Grecia. Ya. Entonces, para el griego, la naturaleza humana es su racionalidad. Y para el judio-cristianismo, ¿cuál es cómo es la naturaleza humana? Tenemos una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios. Ya, ese es el planteamiento del judio-cristianismo, ¿no? Del judio-cristianismo. En el caso del judio-cristianismo, claro, ahí se habla de que somos creados por Dios, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Después de la muerte va a haber resurrección. Hay una variación con lo que hay mucho en realidad con lo que piensan los judíos propiamente, sobre todo los ortodoxos, ¿no? Pero bueno, ya sería un tema, nos iríamos a otro lado. Ahora, en el caso del naturalismo positivismo, el caso de los positivistas, ¿no? Los evolucionistas y aún los materialistas, ¿no? Como Marx, Engels, según Scheler, para ellos la naturaleza del ser humano básicamente es hacer instrumentos, herramientas, ¿no? Herramientas para poder, por ahí para poder, no sé, cazar, para poder alimentarse, ¿no? Herramientas, ¿no? Herramientas. Y claro, estas herramientas a su vez, ¿qué cosa evidencian? Cultura. La aparición de herramientas significa la aparición de cultura, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Para los naturalistas, positivistas o materialistas, ¿sí? Y ahora, ¿qué cosa dice Scheler al final? O sea, ¿cuál es su posición? Bueno, Scheler
es lo que se viene a llamar espiritualismo. Es un modo especial del vitalismo. Ahora, el vitalismo espiritualista de Scheller es afín, ¿no? En realidad, lo de Berzón que se vio antes es afín a lo de Scheller, ¿no? Berzón habla del espíritu, de la voluntad humana, ¿no? El elan vital ligado a la razón. Aquí pasa lo mismo. El espíritu humano, la voluntad humana está ligada a la razón en Scheller, ¿no? Claro, en este tipo de vitalismos, el de Scheller, el de Berzón, básicamente es eso, vitalidad unida a la razón. En Nietzsche es todo lo contrario, ¿no? La vitalidad está unida a la irracionalidad. Lo mismo que en Schopenhauer, ¿no? Igual, ¿no? La vitalidad está unida a la irracionalidad humana. Bueno, esas son posiciones distintas, pues, ¿no? Distintas. Aquí no, para Scheller, que es un pensador moralista, porque básicamente, ¿no? Lo que dice, el ser humano tiene espíritu, tiene voluntad, y por eso le dice no a los instintos, ¿no? Porque actúa racionalmente, ¿no? Es por eso que puede hacer una vida moral. Ese es el otro gran tema de Scheller, es el tema de los valores morales, porque primero empieza hablando de los valores en general, y luego se focaliza en los valores morales, en la ética, ¿no? Y de hecho él tiene varios trabajos sobre ética, tiene diversos trabajos sobre ética, ¿no? Ese es el tema de Scheller. Entonces el hombre, como tiene voluntad unida a la racionalidad, le dice no a los instintos, ¿no? Ese es el espíritu humano, ¿no? Es un modo especial de vitalidad, ¿no? Como el de Berzón. Este es el punto, ya, punto 4. Ahora, ¿qué cosa manifiesta Aristóteles sobre la naturaleza humana? Bueno, uno de los que mejor formulan el asunto de la racionalidad es precisamente Aristóteles, que va a ser antecedente directo de Santo Tomás de Aquino o del mismo Descartes, ¿no? Entonces, el hombre se distingue de los demás seres vivos, ¿por qué? Porque tiene logos. Logos se traduce como entendimiento, o sea, como razón, ¿no? Como razón, ¿no? Aparece incluso, la palabra aparece eh, en uno de los evangelios con el mismo significado, ¿no? El evangelio de Juan, ¿no? Ya hemos dicho que los evangelios, los cuatro evangelios están en griego koiné, producto de la helenización, ¿no? Dice, en el principio, bueno, el logos, me parece, según la versión, y el entendimiento, ¿no? O la razón, se traduce como eso. Entonces, el hombre es un zoón, o sea, es un animal, es un ser vivo, porque son o animal no tiene significado peyorativo, simplemente significa ser vivo, ¿no? Ser vivo. Se caracteriza ¿por qué? Por la racionalidad, por el entendimiento, ¿no? Eso lo hace una criatura superior, superior. Inmediatamente habla de la otra característica, Aristóteles, del ser humano, que es su sociabilidad. El hombre es un animal político, además, ¿no? Son politicón, ¿no? Claro, la célula de la sociedad para Aristóteles es la familia. Si no hubiera familias, no habría aldeas, y no habría cosas más grandes, no habría una polis, no habría una hélade. Todo empieza en la familia. Y esto es porque el ser humano es una criatura social. La familia es la célula de la sociedad. Varias familias conforman una aldea y así hasta llegar a la polis. Entonces, el hombre para Aristóteles es una entidad de la naturaleza. Bueno, la única realidad que hay para Aristóteles, ya hemos dicho, es esta de aquí, ¿no? El mundo natural, ¿no? La fisis. ¿No? No hay dos mundos, solamente existe este. Y aquí está el hombre, ¿no? Y el hombre, ¿cómo es? Bueno, el hombre es una criatura dual. El hombre tiene materia y tiene forma, como todo lo que hay en el mundo. Claro que la materia en el hombre, dijimos, es su cuerpo, ¿no? Y la forma es el alma. Y en todos los seres vivos pasa algo parecido. Claro que cada ser vivo tiene un alma distinta. El alma humana se caracteriza básicamente por la racionalidad.
¿no? Por la racionalidad. El alma humana, por eso se le viene a llamar alma racional, alma racional, alma racional. Ya, esto según Aristóteles, según Aristóteles. No se olvidan ni un cuadro, los tengo numerados los cuadritos. Ya está. Ya. Ahora, en el caso de Nietzsche, del vitalista Nietzsche, ¿no? El hombre es un ser, él es más radical, ¿no? Nietzsche es un ser que pertenece a la naturaleza enteramente. ¿Y cómo es la naturaleza? ¿No? En la naturaleza el león no le pide permiso a nadie, ¿no? Agarra su presa y la devora. Dice, ¿ya? Y en la naturaleza pasa eso, bueno, el ser humano es parecido a eso. ¿No? Tiene instintos vitales, no tiene hambre, bueno, buscará comida, buscará reproducirse, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Tiene instintos de conservación, de conservación. Y claro, y cuando hace eso el ser humano no actúa racionalmente, ¿no? No actúa racional, actúa como todo ser vivo. Entonces, la vitalidad, el impulso vital en Nietzsche está unida a la irracionalidad, ¿no? Está unida a Dionisos. El impulso vital es algo irracional. No está unido a lo apolíneo, pues, ¿no? Apolo que es el dios del orden, la razón, ¿no? Es todo lo contrario para Nietzsche, ¿no? Es todo lo contrario para Nietzsche. Si para Scheller, por ejemplo, que es un moralista, un humanista, un metafísico, un valor bueno de los seres humanos es la solidaridad, el altruismo, ¿no? Porque es positivo, es lo que enseña la sociedad. ¿Qué cosa diría perdón, Nietzsche, que está en contra de la cultura occidental, especialmente del judeocristianismo? Él diría que eso es antinatural. El ser humano por naturaleza es egoísta. Entonces, un valor natural sería el egoísmo para Nietzsche, ¿no? Es lo natural, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que Occidente plantea un modo de vida antinatural, ¿no? Por eso es que, ¿no? Entonces, si vivimos conforme a eso, vivimos de manera antinatural. No es algo sano para él, ¿no? Vivimos de manera enferma, dice. Bueno, es el planteamiento de Nietzsche. Nietzsche, ¿no? Y claro, toda esa conducta de vida ligada a lo que plantea Occidente, a lo que plantea el judeocristianismo, vendría a ser lo que vive el hombre decadente, ¿no? O lo que él le llama el siervo, ¿no? O miembro del rebaño, ¿no? O miembro del rebaño, el siervo. Quien se opone al siervo es el Señor, ¿no? El Señor. El Señor, o amo si se quiere. Ahora, esa dialéctica entre el Señor y el siervo mmm, aparece ya en Hegel, ¿no? En Hegel, ¿no? Hegel manifiesta que la figura, la dialéctica entre el Señor y el siervo es el motor de la historia, es lo que mueve la historia, esa oposición, ¿no? Bueno, aquí vuelve a aparecer, pero ya en Nietzsche con otro discurso, ¿no? Con otro discurso, un discurso unido a la voluntad, a la voluntad. Ahora, dentro de la figura del Señor, ¿no? ¿Qué cosa va a aparecer para Nietzsche? Va a aparecer el superhombre, el que va a cambiar todo lo establecido. Toda la moral establecida, se entiende, ¿no? Toda la moral establecida, ¿no? Toda la moral establecida, establecida por Occidente. Ahora, Nietzsche no solamente ataca al judeocristianismo, ¿eh? Nietzsche ya dijimos que ataca a toda la cultura occidental. Toda la tradición racionalista es atacada por Nietzsche. O sea, no solamente es el judeocristianismo, ¿no? Ahora, y esa tradición racionalista, hemos dicho, empieza con Sócrates, cuando habla de la sabiduría, que es la arete o esencia del ser humano, ¿no? Del ser humano. Es una tradición desde ahí. ¿Qué cosas sí valora Nietzsche bastante? Valora bastante, por ejemplo, todo lo presocrático y toda la cultura anterior a los presocráticos, los poemas homéricos, ¿no? La vida heroica, ¿no? La vida heroica no solamente, bueno, de los griegos, sino también ya la que está más próxima a él. Él ve eso como algo natural, ¿no? Las guerras, como algo necesario, algo natural, ¿no?
Ese es el modo de ver la realidad que tenía Nietzsche, pues, que tenía Nietzsche. Entonces el hombre es un ser natural, ¿no? Y está ligado su vida, su naturaleza, ¿qué? A los instintos, como todo ser vivo, ¿no? Como en todo ser vivo. Algo parecido piensa Schopenhauer, pero Nietzsche plantea la afirmación de, ¿no? de la vitalidad ligada a los instintos. En cambio, Schopenhauer tiene una visión pesimista, ¿no? Arthur Schopenhauer tiene una visión pesimista. Sí dice, ¿no? Efectivamente, hay un impulso ciego y irracional hacia la vida en en todas las criaturas vivas, incluidas el hombre, ¿no? Y en el hombre es peor, porque en el hombre eso qué cosa acarrea, acarrea sus males, su dolor, ¿no? Demasiado deseo por el mundo trae dolor, ¿no? Ese es el discurso de Schopenhauer, que en realidad es un discurso de orientalista, porque a él le interesa ese discurso de que manejan los budistas, los jainistas, esas culturas de Oriente, para los que aferrarse al mundo, a la vitalidad, trae dolor, ¿no? Trae dolor. En, esto respecto de Nietzsche, bueno, ahora, ¿qué cosa dice Cassirer? Ernst Cassirer, ¿no? Es Ernst. Ernst, bueno, como el pintor Max Ernst, ¿no? Es un pintor surrealista. Bueno, Ernst Cassirer, ¿cómo es la naturaleza del ser humano para Cassirer? Bueno, el ser humano lo que hace en esencia es crear símbolos o formas simbólicas para poder relacionarse con la realidad, ¿no? Yo hago formas simbólicas y me relaciono con realidad. Por ejemplo, hago mitos. Los mitos son formas simbólicas o si se quiere símbolos, pues, ¿no? Que me permiten explicar el mundo, ¿no? ¿No? O por ahí empleo el arte. Y nuevamente, el arte emplea un lenguaje simbólico. Y nuevamente el asunto de la realidad. Por ejemplo, yo quiero representar la realidad cotidiana, ¿no? Ahí hay un ejemplo de, bueno, está un cuadrito de arte rupestre ahí, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, hay un cuadrito de arte rupestre, bueno, los primeros artistas pintaban en las cavernas, ¿no? En las cavernas, ¿no? Escenas de la vida real, ¿no? Era su modo de relacionarse con el mundo. O también el ser humano emplea el lenguaje articulado, el lenguaje natural. Bueno, las palabras son símbolos, ¿no? Las palabras son símbolos. Entonces, claro, mediante el lenguaje articulado, natural, verbal, nosotros nos relacionamos con los demás y por ahí hablamos, ¿no? Nos permite poder referirnos al mundo, ¿no? El cielo es azul, ¿no? El mar es azul, los árboles son verdes, etcétera. O también la aparición de religiones, ¿no? Bueno, el simbolismo religioso. Bueno, la religión también emplea símbolos. También ahí se ve aquello de que se trata de un sistema simbólico, ¿no? Cada religión, ¿no? Cada religión. En la ciencia lo mismo, ¿no? En la ciencia, bueno, en realidad en la ciencia, el hombre de ciencia usa en realidad dos formas simbólicas, ¿no? Porque el hombre de ciencia, como cualquier científico, para poder comunicarse, en primera instancia usa el lenguaje natural, el lenguaje articulado, ¿no? O sea, usa el lenguaje común. Pero también cada ciencia tiene un lenguaje especial. La física, por ejemplo, la química tienen lenguajes simbólicos especiales, ¿no? Entonces, el hombre de ciencia en realidad siempre está empleando dos lenguajes científicos, dos lenguajes simbólicos, perdón, ¿no? Dos lenguajes simbólicos, ¿no? Entonces, gracias a los símbolos, a las formas simbólicas, ¿no? El hombre se puede relacionar con el mundo, se puede relacionar con el mundo. Ya, bien, estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Esto lo muevo acá.
Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, en el caso de Scheller, que va a volver a aparecer el nombre cuando veamos ética, porque Scheller es uno de los primeros que clasifica los valores, ¿no? Los valores en general, ¿no? Y va a hablar de paso por ahí de los valores éticos, para luego referirse plenamente a la ética, que es el gran tema, bueno, el otro gran tema que maneja Scheller, ¿no? Porque gracias a que el hombre niega los instintos, tiene una vitalidad, una espiritualidad unida a la razón, afirma la vida moral, ¿no? Algo parecido a lo que dice Bersón, ¿no? En realidad Bersón se basa en Scheller, ¿no? Porque Bersón es posterior, pues, es posterior, es posterior. Ahora, entonces, el hombre es un ser espiritual, ¿no? Es un ser espiritual, eh, espíritu entendido como voluntad. Sin embargo, hay un vuelo metafísico en planteamientos como el de Scheller. En realidad hay metafísica inclusive en autores materialistas cuando plantean asuntos trascendentales, ¿no? Cuando ya se habla de la trascendencia del hombre, ya se está tocando un tema de metafísica, pero ya más en el sentido moderno, ¿no? En el sentido de la trascendentalidad, ¿no? ¿Qué cosa va a quedar después de que yo me vaya o algo así? ¿No? Por ejemplo, lo plantea el mismo existencialista Sartre, por ejemplo, que es ateo, ¿no? Él dice, bueno, pues yo me iré algún día, ¿no? Pero igual lo seguiré rondando con mis ideas, ¿no? Con lo que he hecho aquí. Claro. Eso de ese sesgo de trascendentalismo ya es un planteamiento metafísico, bastante actual, ¿no? Bastante actual. Bueno, volviendo a Scheller, el hombre es un ser, entonces, espiritual, entendido como un ser con voluntad, unida, una voluntad unida indesligablemente a la razón. Eso es algo básico para comprender a Scheller, ¿no? O al mismo Bersón, que ya se vio antes. Gracias a esa voluntad, ¿no? A ese espíritu del ser humano, ¿qué cosa puedo hacer yo? Primero puedo representar al mundo, puedo objetivarlo, tratarlo como un objeto, ¿no? ¿Cómo represento el mundo? ¿Cómo lo objetivo? Mediante el arte, por ejemplo, o mediante la ciencia, o mediante el lenguaje mismo, ¿no? Mediante el lenguaje mismo. No puedo describirlo con palabras, puedo indagar en el mundo mediante la ciencia, etcétera, ¿no? Todo es producto de la voluntad unida a la razón, o del espíritu unido a la razón. Sin eso no se podría hacer. Incluso la vida moral misma, ¿no? La vida moral misma es algo que aparece del espíritu humano unido a la razón, que le dice no a los instintos. Ahora, entonces, como el ser humano es una criatura espiritual con voluntad, en primera instancia busca su libertad, ¿no? Esta sabe su lugar en el mundo y busca su libertad. Aquí aparece el tema de la existencia, ¿no? Eh, antes de los existencialistas en el siglo XX, tipo Sartre, Jaspers, Camus, etcétera, ya se plantean cuestiones existencialistas en caso de Scheller, en caso de, bueno, en realidad el vitalismo aparece, ¿no? El vitalismo de Scheller y también el vitalismo de Nietzsche, aunque los existencialistas reclaman más a Nietzsche como antecesor, más el pensador danés Kierkegaard. Hay un pensador danés, Søren Kierkegaard, bueno, también. Pero ya se afirma aquel tema de la libertad, ¿no? Que es uno de los grandes temas de los existencialistas ya en el siglo XX, ¿no? O autonomía existencial, ¿no? Existencial. Se habla de la libertad, ¿no? O la autonomía existencial. Es una idea que ronda el vitalismo. Ahora, el hombre no solamente tiene conciencia o racionalidad, ¿no? También tiene autoconciencia. La autoconciencia no es otra cosa que la razón tratándose a uno mismo como un objeto más de la realidad. O sea, es la razón reflexionando sobre sí mismo o sobre sí misma, ¿no? La autoconciencia. Esa es la autorreflexión, pues, ¿no? La autorreflexión, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo, por ejemplo? Bueno, Schiller
Habla sobre eso, ¿no? ¿Cuál es mi posición en el universo, en el cosmos? ¿Sí? Más adelante se va a volver a tocar a Scheller, pero ya en el asunto de ética, en todo caso yo lo voy a mencionar, porque es uno de los primeros que clasifica los valores, es Scheller. Bueno, en realidad cuando se ve axiología, ¿no? Cuando se ve axiología, bueno, una de las primeras clasificaciones del valor la realiza Scheller, aunque es bastante corta. Es una clasificación muy breve la que realiza Max Scheller, ¿no? La que realiza Max Scheller. Una clasificación bastante breve. Bueno, hasta ahí una pregunta, porque vamos a hablar después de esto, continuando, no ya sobre la naturaleza humana, que ya hemos hablado ampliamente, diversas posiciones, sino sobre la identidad humana, ¿no? Que es un tema que se ha añadido al asunto de la antropología filosófica, ¿no? Aunque la identidad, bueno, se mencionaba someramente, ¿no? Pero ahora sí hay un cuadrito amplio que vamos a tratar. Pero antes de eso, quiero ver si hay alguna pregunta en el chat. Lo voy a abrir, de ahí pasaré a lo siguiente, pues. Ya, voy a abrir aquí el chat. Ya, o en todo caso, alguna pregunta está aquí sobre la naturaleza humana, ¿no? Que es el gran problema que se está tratando hasta ahorita. ¿Cómo es la naturaleza humana para los griegos, para Aristóteles, no sé, para Max Scheler? Ya no se apuesta a Santo Tomás. En materiales antiguos, bueno, supongo que ya no vendrá, no debería venir en el examen del ordinario, pero en todo caso se menciona, ¿no? En realidad esas posiciones eh, afines, ¿no? A la que plantea Aristóteles, ¿no? Bueno, hay una diversidad de posiciones afines, pues. Me parecía que había Descartes, no sé, a ver, vamos a ver un ratito, no hay. No hay. A ver, un ratito voy a cerrar el chat. Ya, entonces, si de repente pueden formular una pregunta, vamos a pasar a lo siguiente. Quiero ver el texto. Se supone que, ¿dónde está el material? Ya, bueno, se supone que este texto, este material se lo van a enviar a ustedes, o ya lo tienen, creo, ¿no? Bueno, ya lo deben tener, cuadernillo, ¿no? Sí, pues no está Santo Tomás, pues. Bueno, ya se mencionó, es parecido a lo de eso. Bueno, o sea, ya dijimos que Santo Tomás recibe influencia de Aristóteles, ¿no? La misma teoría dualista, ¿no? El hombre tiene cuerpo y tiene alma. Claro que en el discurso de Aristóteles habla de materia y forma, ¿no? Pero en el fondo es algo parecido. Y algo parecido también es en Descartes, ¿no? Que no aparece, no aparece, pues. No. Sí, está bastante reducido el materia del cuadernillo todavía, sí. Sí, yo pensé que le faltaba un cuadrito como una vez, pero no, no está. No hay, no está bien breve esto, ¿no? Vamos a volver al PPT. Ya, en todo caso, aquello del dualismo, bueno, lo plantea bastante bien Aristóteles y lo recogen los escolásticos, ¿no? Y también por ahí en el mundo moderno, Descartes, ¿no? Descartes, ¿no? Descartes, ya, Descartes, Descartes, Descartes. Ya, en materiales antiguos sí, se ponía a Santo Tomás, a Descartes, pero en realidad son posiciones afines a la de Aristóteles, pues, ¿no? Hablar del cuerpo y del alma. Y la parte más importante, ¿no? Lo que dice Aristóteles, la racionalidad, bueno, lo mismo dice Santo Tomás, lo mismo dice Aristóteles. Son posiciones afines. Entonces, de repente por ahí, que es algo redundante, bueno, ya no se ha puesto, pues. Vamos a hablar entonces del otro gran asunto, ¿no? Hemos hablado de la naturaleza humana, vamos a hablar de la identidad, ¿no?
de la identidad del ser humano. ¿A qué llamamos identidad? Todo lo que nos caracteriza, pues. ¿Qué cosa caracteriza a un ser humano? ¿Qué lo caracteriza? Primero, cada ser humano, bueno, es distinto racialmente, por ejemplo, ¿no? Unos son morenos, otros son rubios, otros son mestizos, ¿no? Etcétera, ¿no? Primer asunto. Otro asunto que es parte de su identidad es su cultura, ¿no? Y parte de esa cultura es ¿no? La lengua que tienen, ¿no? Bueno, aquí hablamos diversas lenguas aquí en el Perú, ¿no? En la selva misma hay culturas pequeñas que tienen su propia lengua, ¿no? Tienen su propia lengua. Eh, claro, somos un país multilingüe, ¿no? Es parte de su cultura. Entonces también eso, sus rasgos culturales, pero también parte de su cultura es su religión, ¿no? Sus creencias religiosas, sus prácticas culturales mismas. Dos. Pero también parte de su identidad es su posición. Bueno, él no lo resalta tanto, Charles Taylor, ¿no? Su posición económica. Es parte de su reflejo, ¿ya? Pero sí Nancy Fraser, que es otra pensadora, asumo que va a aparecer cuando se hable de pensamiento político. En todo caso lo menciono someramente, ¿no? Nancy Fraser sí le interesa el tema de, de lo económico como parte de la identidad y del reconocimiento de una persona. Como si alguien no está, ya, si hay gente pobre en una sociedad, ¿no? En un país, ¿qué cosa debe hacer ahí el Estado como parte del reconocimiento, de aceptación de su identidad, de reconocerlo? Es distribuir la riqueza, canalizar hacia esa gente que tiene menos, dice. Bueno, ese es el discurso marxista de Nancy Fraser, ¿no? De Nancy Fraser, ¿no? Que es otro personaje que habla de la identidad, del reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento. Entonces, identidad es todo lo que caracteriza a una persona. Ahora, ¿qué cosa dice Charles Taylor? Empieza hablando del reconocimiento. Reconocimiento no es otra cosa que aceptar a la persona tal y como es. Aceptar tal y como es, su raza, sus creencias, ¿no? También hay la división por género, ¿no? Si es hombre, mujer, y también él habla de minorías, ¿no? Que no es ni hombre ni mujer, bueno, minorías sexuales también, ¿no? Reconocimiento. Reconocimiento en el sentido de aceptación de que no debe ser atacado en la sociedad, ¿no? Porque básicamente aquello de la aceptación va hacia eso, ¿no? Que en la sociedad eh, somos, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra adecuada? Somos bastante intransigentes, ¿no? Por ejemplo, el racismo. El racismo es un rasgo del no reconocimiento, ¿no? El racismo es no reconocimiento, es lo opuesto, ¿no? Es lo opuesto, ¿no? Se ve cada cierto tiempo, bueno, ahora que hay celulares, y se puede grabar, ¿no? Se puede grabar, y ya no se ve tanto, ¿no? La gente se cuida más, ¿no? Se veía sobre todo en Miraflores, ¿no? Atacaban, por ejemplo, porque si tú eras de la sierra, bueno, te decían que ¿no? Recordaban esa condición, ¿no? ¿Qué cosa haces aquí, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, la política del reconocimiento va hacia eso, ¿no? A cuestionar ese tipo de actitudes. Claro, la sociedad o parte de la sociedad no acepta otra. Ahora, pero ese tema del no reconocimiento en el asunto del racismo no solamente se ve aquí, se ve en cualquier parte del mundo. Estados Unidos, la India, donde sea, Rusia, donde sea, ¿no? Donde sea. Por ejemplo, en Estados Unidos, en una ocasión se arrestó a un hombre de color, ¿no? Dos policías, ¿no? Que es algo común, ¿no? Ya si eres hombre ¿no? Una persona morena, ya eres sospechoso de todo, pues, ¿no?
¿no? Estados Unidos, ¿no? En partes de Estados Unidos, no digo que todo Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur, ¿ya? Y al final era un agente del FBI. Entonces, eh, esto de la política del reconocimiento se va a eso, ¿no? Aceptar al otro tal y como es, racialmente, sexualmente, culturalmente, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es parte de la política de reconocimiento. Aceptar al otro, la identidad del otro, porque no todos somos iguales, pues, ni racialmente, ni culturalmente, ni sexualmente, o ni económicamente, como diría Nancy Fraser, ¿no? Nancy Fraser, ¿no? Todo es parte de la identidad. Ya. Ahora, en el discurso de Taylor, en el discurso de Taylor, él resalta sobre todo el aspecto cultural. Lo que define la identidad de una persona, en esencia, es su cultura. Gracias a que hay una diversidad cultural, es que hay diversas sociedades, diversas naciones, dice Taylor. Entonces, algo básico para la construcción de la identidad es la cultura, ¿no? Es la cultura, ¿no? La cultura. Em, es la cultura. Y hay culturas pequeñas, bueno, hay muchas culturas, o sea, hay diversas perspectivas acerca de lo que es la realidad, ¿no? Diversos modos de ver la realidad, ¿no? La cultura musulmana muy conservadora, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿ya? Tiene un modo de ver la moral, la ética, distinta a la que tienen los franceses o los alemanes, por ejemplo. Es porque son culturas distintas, dicen, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una política, por poner un ejemplo, una política de tipo internacional, eso empieza por aceptar la cultura del otro. Ese es parte del discurso del pragmatismo, que dicho sea de paso es donde encaja Charles Taylor, pues en el discurso del pragmatismo, es un pragmatista, ¿no? Claro, por ejemplo, y ese es el discurso del que se abraza Estados Unidos, por ejemplo, para hacer tratos con países muy conservadores, musulmanes, ¿no? Sin cuestionarlos, ¿no? Claro, ¿cómo voy a cuestionar? Es otra cultura, dice, ¿no? Claro, ese es parte del discurso del pragmatismo, pues, ¿no? Es pragmatista Charles Taylor, ¿no? ¿Cómo voy a cuestionar al otro, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, hay diversas culturas, hay diversos modos de ver la realidad. Esa misma perspectiva la asumen también en los llamados postmodernos, ¿no? Los postmodernos aunque ya no se trata de los postmodernos aquí, Lyotard, ¿no? Lyotard, François Lyotard, ¿no? La condición postmoderna, los postmodernos hablan también de multiculturalismo, de relativismo, ¿no? De diversos modos de ver la realidad, que en realidad el discurso ya lo habían hecho los sofistas, ¿no? No hay una moral universal, ¿no? Está la moral que tienen los musulmanes, la moral que tienen los europeos, bueno, es distinta, ¿no? Entonces, se caen los grandes discursos, dicen los posmodernos. ¿Qué grandes discursos o metarrelatos de la realidad? El discurso de la ética universal, el discurso de la historia universal, de la belleza universal, del progreso de la sociedad. ¿Y qué cosa aparecen? Aparecen los pequeños discursos de la realidad. El discurso de la moral que tienen los musulmanes y el discurso que tienen, por ejemplo, los franceses o los alemanes. Es distinto, dice, ¿no? Lo mismo pasa con el relato de la belleza. No hay una belleza universal, está la belleza tal y como la ven los musulmanes o los africanos y la belleza como la ven los europeos. Es algo distinto. ¿Ya? Entonces, hacia eso se orienta el discurso del multiculturalismo, lo que no solamente lo desarrolla Taylor, ¿no? Que ya hemos dicho lo desarrollan los postmodernos, Lyotard, los sofistas antes que ellos también, antes que ellos.
Claro, los postmodernos, ¿no? En el 79 aparece ese libro, La condición postmoderna, donde se teoriza ese asunto. Es un libro de François Lyotard, ¿no? Aunque ya en el material que yo veo ya no se le considera, ¿no? En materiales pasados, bueno, ¿no? Pero yo simplemente lo estoy comentando nada más para hacer una comparación, ¿no? ¿De qué habla Taylor con aquello de multiculturalismo, ¿no? Como parte del reconocimiento, ¿no? Porque ya hemos dicho que parte de la identidad es nuestra cultura. Entonces dice, parte de este reconocimiento cultural para, ¿no? Para Charles Taylor es aceptar que el otro tiene cultura distinta, tiene sexualmente distinto a mí, ¿no? ¿No? Racialmente, etcétera, ¿no? Y bueno, Nancy Fraser diría económicamente también, ¿no? Pero bueno, decía otro discurso, un discurso un poquito distinto, ¿no? Pero bueno, simplemente es eso, ¿no? Entonces hay que aceptar que en la sociedad hay lo que se llaman minorías culturales. Claro, se ve en la selva, por ejemplo, hay culturas que tienen solamente unos cuantos cientos o miles de personas hablando una lengua que ya va a desaparecer, va desapareciendo, ¿no? ¿No? O lo que llaman minorías sexuales, ¿no? Los grupos minoritarios, ¿no? El LGTB, ya, bueno, ¿no? O las feministas, ¿no? A veces las llaman feminazis, bueno. Los grupos indígenas, ¿no? Que no tienen reconocimiento. Reconocimiento, por ejemplo, es, en este caso de los indígenas, eh, bueno, ahí sí habría que ver aquello de el asunto económico, ¿no? Porque parte del discurso de que se dice, ¿no? Que no hay reconocimiento hacia la sierra porque el Estado no invierte dinero. Bueno, ese es el discurso de Fraser, ya, ¿no? Taylor no habla tanto de eso, ¿no? No se focaliza en eso. Se focaliza más en lo que es la cultura, la sexualidad, ¿no? La racialidad, inclusive, ¿no? Y hasta ahí nomás. No habla de más, ¿no? De economía habla Nancy Fraser, ¿no? De repente aparezca más adelante, pues, ¿ya? De repente aparezca más adelante, ¿no? Entonces, eh, entonces, eso es, ¿no? Eso es. Todos tenemos los mismos derechos, naturalmente, ¿no? Todos, ¿no? Seamos quienes seamos, ¿no? Pero eso no pasa en la realidad, ¿no? Algunos se creen los dueños, hasta del poder judicial, ¿no? Y bueno, con dinero, bueno, la justicia es ciega, pero tiene un olfato para el dinero, dice, ¿no? Hay una caricatura leí, bueno, algo de eso pasa, pues, ¿no? Ahí tenemos al prófugo Inostroza, ¿no? Y ya se escapó de España, ya, pues, ¿no? El juez de los fujimoristas, ¿no? Le abrieron la puerta acá, se fue a España y ya desapareció de España. Es el poder del dinero. ¿Ya? ¿No? Para los que no saben quién es Inostroza, es el que estaba salvando a un violador, ¿no? De niños, ¿no? Pero bueno, así actúa el fujimorismo. Vamos a pasar, bueno, estas ya son las claves. No sé si habrá alguna pregunta. Voy a abrir el chat, voy a reducir esto. Voy a aprovechar los 2 o 3 minutos que tengo todavía. Ya, y se abrió esto. Ya, ahí está. ¿Qué dice? Humberto Eco es posmoderno. Bueno, a Humberto Eco se le conoce más como semiólogo. Es alguien que estudia lo simbólico, ¿no? Lo simbólico, ¿no? Se interesó en semiótica literaria y también en semiótica del arte, ¿no? El lenguaje literario y el lenguaje de las artes plásticas, de las artes plásticas como formas simbólicas, ¿no? Más era ese su tema, más ese era su tema, ¿no? Bueno, de repente alguna pregunta, algo puntual ya para ir terminando, no sé, ya para ir terminando, se ha recortado bastante el contenido, era más contenido antes, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya es cuestión de cómo lo plantea pues, la OCA, pues, ¿no? Ya, no era una pregunta más, no sé de qué podría. No, ya además ya son 54, ¿no? Ya hay que ir cerrando.
Entonces ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Nos vemos entonces, que tengan buenos días. Hay que seguir cuidándose, ¿no? Entonces, hay que seguir cuidándose. Bueno, esto va a pasar de todas maneras, de una u otra manera. Nos estamos viendo entonces. Voy a ir guardando esto. Ya, ya nos vemos la siguiente clase. Voy cerrando para que entre el siguiente curso. Quiero. Ya está. Hasta luego. Nos vemos. Que tengan buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Se escucha? Sí, profesor. Ya, muy bien. Buenos días. Ok, bien. Entonces vamos a empezar, ¿ya? No sé qué pasó antes, que se fue la señal, pero bueno, en fin, ya estamos ahora sí. Ahora voy a compartir pantalla, ¿ya? Un segundo. Ok, bien. Entonces
entramos a la semana 11, que corresponde al tema de reformas borbónicas, insurrecciones indígenas y corrientes libertadoras. Bien, entonces empezamos. Ya, en principio vamos a indicar la importancia que tiene la reforma borbónica, ¿no? Porque son importantes, ¿ya? Y también, obviamente, ¿no? ¿A qué se llaman reformas borbónicas? Primero, la importancia, en el sentido de que para entender la independencia del Perú, por qué se produce la independencia, ya hay que ver las causas, ¿no? Y una de ellas justamente tiene que ver con la aplicación de estas reformas borbónicas. Estas reformas tuvo dos fases, una fase mercantilista y una fase liberal. Y justamente en esta última fase, ante una mayor presión fiscal que se da contra criollos, ¿no? Afrodescendientes, los esclavos, ¿no? Los esclavos. Y también la población peruana, que en su mayoría era calificada como indígena, ¿ya? Entonces esto al final desemboca en el proceso de la independencia. ¿Ya? Recordemos que la reforma borbónica hay que verla como parte de las políticas económicas del imperio hispano aquí en América y en el Perú, ¿no? El Perú era una colonia, ¿no? Era un país sometido, subordinado, pues, a los intereses del imperio hispánico. Entonces, eso respecto a la reforma borbónica, o sea, la importancia que tiene dentro de la historia, ¿ya? Solamente a partir de ella podemos entender el proceso de la independencia y también las llamadas rebeliones o conflictos sociales que afectó a distintos estamentos de la sociedad colonial, tanto criollos como indígenas, africanos o afrodescendientes, ¿no? O negros, ¿no? Como también se le llamaba en esa época, también van a ser muy afectados. Bien, entonces, primero el nombre, ¿no? Se llama reformas borbónicas a un conjunto de medidas económicas, sociales, políticas, culturales que aplicó la monarquía de los Borbones a todas sus colonias americanas. También las va a aplicar en España. ¿Ya? ¿Con qué objetivos? ¿No? ¿Cuál es la intención? Reestructurar el imperio español e impulsar su recuperación económica. Bueno, en principio, ¿ya? El nombre de Borbónica viene de el cambio de dinastía que se va a producir en España durante el siglo XVIII. ¿Qué había ocurrido? Que el último rey de los Habsburgo, que pertenece a la Casa de Austria, ¿no? Así se llamaba al gobierno de los Habsburgo, el gobierno de los Austrias, bueno, llegó a su fin debido a que el último de ellos, que se llama Carlos II, ¿no? El tartamudo, como le decían, no pudo dejar descendencia. Y esto originó un conflicto internacional que se va a llamar o se va a denominar Guerra por la Sucesión Española. Entonces, ante ese hecho, ¿no? Que va a ocurrir, finalmente se va a imponer un monarca que venía de la corona francesa, ¿no? Estamos hablando que en Francia gobernaban los Borbones. Así que uno de estos nobles franceses, llamado Felipe V, va a ser convertido en el rey de España. Así que así se produce la transición. Luego de la guerra por la sucesión española, ¿ya? Viene un príncipe Borbón, ¿no? Felipe V, a convertirse en el primer rey Borbón en España y en América. Eso respecto a la expresión, ¿ya? Ahí vemos ya el concepto, ¿no? De reforma y también los objetivos, ¿ya? Entonces, hay objetivos en España y en América. Y es por eso que vemos que en la reforma borbónica hay dos fases, no lo olviden. Una fase mercantilista y una fase liberal. ¿Ya? La fase mercantilista es una fase de acumulación. El gobierno va a hacer crecer la economía para que en la fase liberal toda esa riqueza producida por las colonias se vaya hacia los mercados europeos. Bueno, eso se va a lograr con las reformas económicas comerciales, como habrán visto en la separata.
Por ejemplo, la creación de las aduanas, ¿no? Ya saben que las aduanas que recaudan los impuestos al comercio, las alcabalas y los almojarifazos. Y en efecto, como producto del libre comercio, la economía va a crecer de manera abismal, ¿no? Los impuestos al comercio, se ven, las cuentas son rebosantes, ¿no? Lo que indica que el plan económico de inundar las colonias americanas, no solo Perú, con manufactura europea, fue todo un éxito. Así que esas reformas van a descapitalizar la economía colonial. Es decir, se queda sin sus metales preciosos, ¿no? Porque todo se iba para comprar productos importados que venían de fuera. Incluso, ¿no? Para que esta venta sea más efectiva, se van a traer acá al Perú, a América, ¿no? Y al Perú, los famosos 5 gremios mayores de Madrid, ¿no? Que fueron las primeras casas comerciales del virreinato, bueno, de la historia del Perú en realidad. Eran como unas casas enormes, como grandes supermercados de día, ¿no? Donde vendían productos de todo tipo, ¿no? Importados que venían muchos de fuera. Entonces en España, ya, el objetivo será modernizar el Estado, haciendo un sistema administrativo más eficiente y centralizado. Recordemos que esto lo va a hacer el rey Carlos III y corresponde a la época también del despotismo ilustrado en España, ¿no? Encaja perfectamente esta política centralizadora. ¿Para qué lo va a hacer? Para evitar la corrupción de sus funcionarios. ¿Ya? Recordemos que en el Perú había mucha corrupción, ¿no? Por labor de los corregidores que repartían hacían el reparto y además robaban comprando los cargos de manera abusiva. En América, recuperar el dominio político sobre las colonias. ¿Por qué se dice recuperar el dominio político? Lo que pasa es que de entre los siglos XVII, en el siglo XVII sobre todo, pero finales del XVI y XVII, ya, básicamente XVII, la administración virreinal va a estar ocupada por los criollos. O sea, los criollos poco a poco van a ir ocupando la administración virreinal. Si antes los funcionarios eran chapetones, ¿no? Es decir, peninsulares, ahora más bien van a provenir de el estamento criollo, es decir, los españoles nacidos aquí en América. Obviamente, eso para España pues era una gran desventaja porque recordemos que al controlar la administración, que es parte del Estado, podían manejar las políticas económicas, ¿no? Por esa razón que para España eso era peligroso. Y segundo, mejorar la recaudación tributaria. ¿Ya? ¿Por qué mejorarla? Porque la corrupción, pues recordemos que había mucha corrupción en esa época y el Estado que buscaba, el Estado colonial, buscaba recaudar para enviar estos dineros hacia el imperio, ¿no? El imperio hispano, bueno, ahí en la península ibérica. Y para eso se va a hacer todo un conjunto de reformas que están allí señaladas. ¿Ya? Entonces, ¿no? Viendo ahí las reformas, podemos empezar con las reformas políticas, ¿ya? Bueno, esta es el material de la separata, ¿no? Que ya, pero aquí están las reformas políticas, ¿ya? Entonces podemos poner acá, miren, reducción de la influencia y cargos públicos de los criollos lindeños, ¿ya? Como ya se ha comentado, ¿no? Ellos tenían pues muchos cargos, y así que España comienza a reemplazarlos enviando funcionarios peninsulares. Obviamente que esto no fue del agrado de los peruanos, criollos, ¿no? Obviamente, de los llamados así criollos entre comillas, ¿no? En fin, ¿ya? Pero son peruanos, ¿no? Peruanos que viven en las ciudades, o controlan la administración, ¿no? Eran prebendados. Bueno, así que estos criollos se van a enfurecer, obviamente, porque le están quitando el pan, ¿no? Se le están sacando su puesto para colocar gente extranjera, ¿no? Que venía de España. ¿Ya? Segundo, se van a establecer las intendencias. ¿Por qué razón las intendencias, ya, van a quedar solamente 8, como vemos acá, ¿no? Aquí las contamos, miren, ¿no? Ahí están las intendencias, ¿no? Trujillo, Tarma, ¿no? Lima, Huancavelica, Huamanga, bueno, en fin, Cusco, Arequipa y Puno, ¿ya? Más la Comandancia General de Maynas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estas intendencias van a reemplazar, ¿ya?, a los corregimientos que existían en todo el virreinato. Recordemos que estos corregimientos eran muchísimos, entonces esto desviaba la recaudación. Además, que al corregidor como funcionario se le pagaba un sueldo.
¿no? Recordemos que cuando se establecen los corregimientos eran más de 50, ¿no? Entonces, pues, era mucho gasto para el rey. Y lo mejor para el rey, entonces, era centralizarlo en apenas 8 intendencias, ¿no? Bueno, así que esto se va a realizar, ¿ya? Van a ser 8 intendencias, ¿no? Y bueno, así se desplazan a los corregidores. Tercero, se crea la audiencia del Cusco, ¿ya? ¿Por qué se crea? Bueno, recordemos que solamente había la audiencia en Lima, ¿no? Entonces la justicia estaba centralizada. ¿Qué son las intendencias? La audiencia del Cusco, bueno, es una descentralización judicial, ¿ya? Para que la carga procesal no sea amplia, es decir, que, digamos, la carga procesal pues no sea tan engorrosa, ¿no? Porque todo se concentraba en Lima, entonces se va a crear la audiencia del Cusco, ¿ya? ¿Para qué? Para que los criollos, ¿no? Bueno, los indígenas, ¿no? En fin, todos los segmentos sociales pudieran disponer de un tribunal que finalmente les hiciera justicia en la zona y no viajar hasta Lima, ¿ya? Porque el viaje era costoso, ¿no? Si hoy día es costoso, imagínense en la época colonial que no había pistas ni carreteras y uno se transportaba en mula, ¿no? Entonces el viaje era muy costoso, muy oneroso, bueno, entre otros. Bien. Y bueno, allá acá en nuestra separata, ¿no? Pueden ver las reformas políticas, ¿no? Y las demás reformas, ¿ya? En cuanto a la Comandancia General de Maynas, ¿ya? Recordemos que era una circunscripción militar y eclesiástica, ¿ya? ¿Por qué se le llamaba así? Bueno, al ser un territorio muy poco colonizado, no se tenía muchos conocimientos de la región. Sabemos que en esa región habitaban peruanos, ¿no? De la selva amazónica, ¿ya? Calificados como indios, ¿no? Y en los mapas esto aparecía como tierra desconocida. Lo cierto es que esa comandancia se fue mejorando, se hizo una mayor, ¿no? Colonización. Recordamos que los franciscanos son los que se encargan de la colonización de la selva amazónica, ¿ya? Y ya años más tarde va a aparecer un funcionario llamado Requena, ¿no? Entonces Requena, con el desarrollo que va a hacer de Maynas, bueno, así entonces la región va a poder ser incorporada dentro del virreinato del Perú. ¿Por qué es importante Maynas? Porque luego que la Gran Colombia y Ecuador van a desconocer su incorporación al territorio peruano, originando guerras, ¿no? Primero con la Gran Colombia, recordemos en la independencia, y luego con Ecuador hasta los años, bueno, hasta los 90, ¿no? Porque recordemos que la guerra del Cenepa también se produjo por conflictos limítrofes en la zona. Bien, entonces, eso es en cuanto a las reformas políticas, ¿no? Y el mapa que vemos en las intendencias, ¿ya? Otra reforma también va a ser una reforma territorial, ¿ya? Que tiene que ver con la política, ¿no? Es decir, la política y los límites del virreinato. Antes de estas reformas del espacio virreinal, el virreinato del Perú era muy grande, ¿ya? Abarcaba la Gran Colombia, abarcaba la audiencia de Charcas, ¿no? Es decir, abarcaba Bolivia, Argentina, ¿no? Etcétera. Bueno, así que el virrey, o el rey mejor dicho, va a crear nuevos virreinatos, ¿ya? Se crea el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Ahí está, y el del Río de la Plata, ¿ya? Así que el Perú, bueno, el virreinato del Perú se fragmenta en 3 virreinatos, ¿no? Virreinato del Perú, de Nueva Granada primero y luego del Río de la Plata. ¿Por qué razón se hacen estas divisiones? Lo que pasa es que debido a la dinámica comercial, ¿ya? Al régimen comercial, al auge del contrabando, recuerden que el contrabando ingresaba por el Caribe, ¿no? En lo que es, bueno, está Venezuela y la Gran Colombia, ¿no? O Colombia o Nueva Granada, ¿ya? Y era una zona estratégica, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Colombia, sobre todo, si ven en el mapa, el número 2 dice, ¿ya? Tiene contacto con el Pacífico y con el Atlántico. Entonces, el contrabando ahí era prácticamente muy fuerte. España no podía hacer nada,
¿no? ¿Por qué? Porque había perdido su armada invencible un siglo atrás en la guerra que tuvo con la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Esto lo sabemos. Así que no tenía más remedio que tolerar este tipo de actividades. Y lo mismo pasa en la zona atlántica, ¿ya? Fruto de este comercio, ¿no? De este desarrollo, van a surgir nuevas oligarquías en estas regiones. Es por esa razón, ¿ya? Que debido a esta peculiaridad, ¿no? Estas élites van a tener bastante influencia en la zona, en Buenos Aires y Caracas, ¿no? Así que finalmente en la zona del Caribe, ¿no? Finalmente van a tener que ser fraccionadas. Y bueno, así nace el Virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata para enfrentar la amenaza del contrabando, ¿no? Se militarizan las provincias también como la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Porque el contrabando en la zona era muy fuerte. Lo mismo en el caso del Perú también y en Chile, ¿no? Entonces, ante la amenaza de ellos también y de los piratas, se hace esta división, ¿no? Y bueno, así nacen estos virreinatos y se le da mayor autonomía a la Capitanía General de Chile y de Venezuela. ¿Qué es una capitanía? Bueno, son gobiernos de tipos militares, ¿ya? Son gobiernos en donde todavía no se ha logrado la pacificación, ¿no? Recordemos que el Perú ya había sido pacificado porque los incas fueron derrotados, ¿no? O el Cabama también. Pero en el caso de los araucanos, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, no había ocurrido así, ¿ya? Recién en la República, el gobierno chileno va a hacer la paz con los araucanos, ¿no? Que finalmente aceptan, ¿no? Incorporarse a la política republicana, ¿no? Miren qué interesante esta historia de los araucanos, ¿no? Que recién van a firmar la paz con no con los españoles, ¿no? Sino con los republicanos chilenos, con su país ya en su vida independiente. Bueno, entonces eso respecto a esa reorganización virreinal, ¿no? Y es por eso que decimos que las reformas borbónicas, sobre todo en el aspecto económico, tuvo dos fases, ¿no? La fase mercantilista y la fase liberal. Bueno, ahí están los territorios, ¿no? Señalados, ¿ya? Y las intendencias, ¿no? Y también aquí los nuevos virreinatos, ¿no? Y acá el concepto de independencias, ¿ya? Una división política administrativa, ¿no? Que vigilaban el desarrollo económico de la provincia. ¿Ya? Antes los corregidores no les interesaban mucho las provincias, pero sí era una función que debía cumplir el intendente. Por lo tanto, también se puede decir que las intendencias fueron un proceso de descentralización política, ¿no? Porque el intendente tenía muchas atribuciones, ¿no? Un gobierno más centralizado para recaudar el tributo. La intendencia también tenía esa opción, ¿no? O esa función, ¿ya? Recaudar el tributo y centralizarlo para ser derivado, bueno, a la caja fiscal. Bien, veamos las reformas económicas, ¿ya? Son fundamentales. Luego de la firma de la Paz de Utrecht, Inglaterra había logrado que España le permitiera enviar el llamado navío de permiso, ¿ya? Este navío llegaba a América libre del pago de impuestos, ¿no? Así era, ¿ya? Sin embargo, debido a que no había forma de controlar este navío, ¿no? Ahí pueden ver la ruta, ¿ya? Entonces España, pues, no tuvo más remedio que aceptar el otro sistema, el navío de registro, ¿no? Que fue el siguiente sistema que se estableció. Allí la idea era que los buques, ¿no? Extranjeros pagasen, ¿ya? Pagasen o registrasen las mercaderías en los puertos ibéricos suboficiales para que paguen su derecho de alcabala y almojarifazgo, es decir, los impuestos de aduana que debían pagar. Uno dirá, y profesor, ¿y qué pasó con las flotas, no? El régimen de galeones. Bueno, el régimen del monopolio galeonista se abolió en 1740. Nunca más volvió a salir. ¿Y esto por qué? Porque los artículos que provenían del rey de España eran demasiado costosos y la gente prefería comprar de Europa, o sea, importado de contrabando, que era mucho más barato. Es por eso que el contrabando abolió el monopolio comercial. Bueno, finalmente, ¿ya? Como parte de la fase liberal, se establece el decreto de libre comercio, ¿ya? Aquí hemos puesto, ¿no? En la imagen acá, ¿ya? Al virrey que es el que desarrolla estas reformas, ¿no?
Aquí está el famoso virrey Amat, ¿ya? Muy famoso, ¿no? Y bueno, el rey que las aplica es el rey Carlos III, ¿no? ¿Ya? Pero con Amat se hacen las grandes reformas, ¿no? El Real Felipe, las aduanas, ¿no? El libre comercio, conocido por su famoso romance que tuvo con la Perricholi, ¿no? En fin, ¿ya? Aquí está. Bien. Entonces, decíamos, en las reformas económicas, finalmente se establece el decreto de libre comercio, ¿ya? Por el rey Carlos III, ¿no? ¿En qué consistía? Era un comercio libre de puertos, americanos e ibéricos. Muchos lo llaman falso libre comercio. ¿Por qué? Porque solamente se comerciaba con España, y no se podía comerciar con otros países ni otras potencias. Entonces los peruanos tenían que obligadamente, o americanos, comerciar con los apenas 11 puertos españoles, y los americanos debían proporcionar abrir sus 24 puertos, como en efecto ocurrió. Entonces, como pueden ver, es un comercio asimétrico. Finalmente, el más beneficiario fue España, ¿no? Y los perjudicados fueron los pueblos americanos. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué exportaba España a América? Exportaba manufactura, ropa y otras cosas que no tenían mucho valor en la producción. Y bueno, ¿qué exportaba el Perú? Plata, ¿no? La moneda peruana, recuerden, era de plata pura, ¿no? De plata, ¿eh? El famoso patacón o el peso ensayado, ¿no? Así que el Perú se sobresaturó de manufactura importada. Prácticamente no producía nada, muy poco, ¿no? Entonces, esto afectó obviamente, ¿ya?, el comercio del puerto del Callao y también la industria local, ¿no? Por eso que eso se ve en la delincuencia del siglo XVIII. ¿Ya? Recuerden que el bandolerismo, el cimarronaje, el palenquismo, los palenques eran zonas donde los esclavos negros, ¿no? Africanos o afrodescendientes huían debido pues a la, ante esto, como afectó también a los criollos, ¿no? Que negociaban en el virreinato. Para quedar más pobres, la única forma de extraer más riqueza era explotando a sus esclavos, ¿no? O sea, una mayor explotación o presión sobre sus propios esclavos. Y bueno, muchos de ellos escapaban y formaban los palenques, que eran como refugios para cimarrones y también bandoleros. Y otra actividad fue la delincuencia, ¿no? El bandolerismo, que se va a difundir por todo el siglo XVIII. Entonces, el puerto del Callao se vio afectado, ¿ya? Se cortan varios circuitos comerciales americanos, ¿no? Además, en 1751 se estableció una nueva ruta, ¿no? Mucho antes del libre comercio existía el comercio por la ruta de Cabo de Hornos, ¿no? Como pueden ver, desplazando a Portobelo. ¿Y eso por qué es importante saberlo? Porque como pueden ver en la ruta de comercio, ¿ya?, la manufactura llegaba de Sevilla, llegaba al Río de la Plata, llegaba a Cabo de Hornos, ¿no? Llegaba a Valparaíso, ¿no? Concepción, Valparaíso, y al último llegaba al Callao. Por lo tanto, por el costo de transporte, la manufactura era más cara, ¿no? Obviamente. Obviamente se justificaba y se decía que esto iba a alimentar la competencia comercial, ¿no? Es decir, Lima y Buenos Aires, pero no hay competencia comercial allí porque, si se dan cuenta, Buenos Aires estaba privilegiada por su cercanía a la zona atlántica, pero estaba al último, ¿no? Así que el comercio obviamente se vio afectado, ¿no? Eso es lógico, vemos la línea de transporte que llega mucho más tarde al último llega al Callao, ¿ya? Entonces, esas son las reformas en el comercio, ¿no? Tenemos la reforma del navío de permiso, navío de registro, la ruta del Cabo de Hornos, ¿no? La abolición del monopolio comercial, ¿no? En 1740, y bueno, el decreto de libre comercio, ¿no? Como allí se indica. En la producción, ¿ya?, en la producción se van a explotar la mina de Cerro de Pasco, Hualgayoc y Guarochirí. ¿Por qué razón? Porque la producción en Potosí va a entrar en crisis, ¿ya? Recuerden que Potosí fue el asiento minero más importante con Huancavelica, ¿no? Esto lo hemos visto la semana pasada, ¿ya? Pero la minería entró en crisis debido a que los empresarios mineros de Potosí no tenían la intención de renovar su actividad productiva. ¿Cómo extraían los metales? Bueno, los seguían extrayendo como en el siglo XVI, ¿ya? Es decir, buscaban un filón, ¿no? Ya saben que es un filón, ¿no? Una suerte
de metal concentrado, ¿no? Tipo bloque, ¿ya? Y así ellos seguían excavando en Potosí, haciendo huecos, y no tenían pues ni socavones, ¿no? Ni algún tipo de transporte para sacar el metal, haciendo que la producción sea muy precaria, ¿no? Muy lenta además, ¿no? Bueno, ese es un factor. Y dos, también, debido a la economía rentista, recuerden que estos empezaron rentistas, muchos mineros pues se gastaban esto en sus fortunas y quedaban en la miseria, ¿no? O muy endeudados, ¿ya? Así que para proteger la producción minera, el Estado, ¿no? El imperio, creó pues uno, el Tribunal de Minería, ¿no? ¿Qué es Tribunal de Minería? Tribunal, ¿qué es un tribunal? Es un tribunal de justicia. ¿Pero para quién? Solo para mineros, ¿no? Se dan cuenta, ¿ya? Así como hay un tribunal del consulado, que es solo para comerciantes que estaban protegidos. Digamos que si tú tenías un pleito con un comerciante rico y tú querías que, bueno, él te había afectado y tú querías que lo denuncies, ¿no? Ante la audiencia, él decía no, yo pido mi fuero, y iba al consulado de Lima, ¿no? Ahí le hacían la justicia a su favor. En el caso, lo mismo pasa con el Tribunal de Minería, ¿ya? Ahora los mineros podían tener su tribunal a su favor, ¿no? Ante cualquier competencia o pleito judicial que tuviera contra cualquier persona, ¿ya? Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, están protegidos. Dos, se les creó un banco, el Banco de Rescates de Potosí. ¿Con qué intención? Bueno, darle crédito, ¿ya? Y hacerles préstamos para que ellos paguen sus deudas, ¿no? Recordemos que los mineros también se endeudaban para transportar la plata del asiento minero hacia la Casa de la Moneda y así acuñar las monedas de plata, ¿no? En esa época no es como hoy día, ¿no? La Casa de la Moneda pertenece al Estado. En esa época también, pero los mineros dependían de agentes privados que llevaban estos metales a la casa, ¿no? Bueno, entonces eso respecto a la producción, ¿ya? Se van a traer misiones, ¿no? La misión Nordenflish, por ejemplo, ¿ya? Para implementar socavones, ¿no? Y hacer minerías, bueno, con galerías, ¿no? Como se hacía también ya en Europa. Veamos ahora las reformas fiscales, ¿ya? Bueno, se van a implantar las aduanas internas y se va a incrementar la alcabala. ¿Por quién? Bueno, las aduanas por el virrey Areche, perdón, el virrey Amat, como se había comentado, y las alcabalas por José Antonio de Areche, ¿no? Recordemos que José Antonio de Areche es el famoso visitador que se encargó de enjuiciar a Túpac Amaru, ¿no? Y condenarlo a muerte, ¿ya? Entonces, estas aduanas, ¿no? Creadas por Amat, ¿no? Aquí lo ponemos otra vez. Bueno, tenían la intención, ¿ya? Uno, de desplazar a los comerciantes del consulado que se encargaban de la recaudación, recordemos, ¿no? ¿Ya? De los impuestos al comercio, ¿no? Esto había sido un acuerdo desde siglos antes, ¿ya? Pero ahora, voy a ponerlo acá esto un ratito. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Y luego se incrementa la alcabala, ¿no? Del 2 al 6%, estamos hablando de un 300%. Eso obviamente debió molestar a muchos sectores sociales, provocó gran descontento, ¿no? Porque la alcabala que conoces es el IGB, ¿ya? El IGB hoy día, ¿no? Entonces, incrementar la alcabala en 300% incrementa obviamente el precio del producto, ¿no? Por eso que fue rechazada, ¿no? Por la población. Y segundo, ¿no? Dice ahí legalización del reparto de mercancías. Bueno, el reparto ya existía desde el siglo XVI. Repartían no solo corregidores, también repartían caciques, sacerdotes, entre otros. Pero no era obligatorio, ¿ya? Sin embargo, a partir de la fase liberal, ¿no? Que comienza en 1760, más o menos 61, ¿ya? Entonces el mercado peruano se va a ver saturado de manufactura importada, sobre todo ropa que venía de afuera, una enorme cantidad de ropa, ¿no? La moda, por ejemplo, la moda, lo que se llama moda, se impone en el virreinato del Perú. Pero obviamente llega un momento en que la sobresaturación pues ya no puede tener más demanda, ¿no? Así que como no había formas de sacar la mercadería que venía de afuera, obviamente que los comerciantes se ponen de acuerdo con el virrey, esto lo va a aplicar el virrey Conde Superunda, ¿no? José Antonio Manso de Velasco, quien, ¿ya?
en este acuerdo va a legalizar el reparto, es decir, va a ser obligatorio, ¿ya? Y quien no lo compra va a ser castigado severamente. ¿En quién recayó el reparto de mercancías? Básicamente recayó en el sector indígena, que era la mayoría de la población. Los abusos que se cometieron con el reparto son bien conocidos, ¿ya? Un cacique llamado Tupac Amaru va a responder a esta implementación ejecutando un corregidor, ¿no? José Antonio de Arriaga, y va a dar inicio a una famosa rebelión que la vamos a ver después, ¿ya? Entonces, ese fue el reparto de mercancías, ¿no? Un reparto obligatorio, una negociación que se hizo entre el gran comercio limeño, ¿no? Los grandes comerciantes del Tribunal del Consulado, con la autoridad virreinal para que se venda esto a los indígenas que componían la mayoría de la población. Bueno, y también el cobro efectivo del tributo indígena. Sucedía pues que debido a lo pesado que era el tributo, ¿no? El tributo pues es exigente, ¿no? Obligatorio también, ¿ya? Entonces muchos se iban a otros pueblos para no pagar el tributo al corregidor, ¿ya? Porque el corregidor era muy abusivo. Bueno, entonces esto se va a controlar con la creación de los llamados impuestos a los forasteros, ¿no? ¿Por qué? Porque un indígena que se iba de un pueblo a otro tenía ese nombre, ¿no? Forastero, es decir, que venía de afuera. Y también se van a crear estancos, ¿ya? ¿Qué son los estancos, no? Son empresas del Estado, ¿ya? Así que el Estado sacó una resolución, una ley, ¿no? Es decir, que creaba estas empresas públicas o empresas del rey, son empresas estatistas, ¿ya? Debido, bueno, a que había una crisis, ¿no? En estos sectores, entonces el Estado va a asumir el control, prohibiendo que los particulares vendan libremente sal, tabaco, pólvora, naipes, papel sellado, brea, aguardiente, etcétera. ¿Ya? Así se crean las empresas del Estado, la empresa de la sal, ¿ya? El tabaco, ¿no? La gente, el cigarro, los cigarros también fueron estancados, recordemos, ¿ya? La pólvora, los naipes, etcétera. ¿Ya? Como pueden ver, había un estanco en los naipes, ¿no? ¿Saben qué son los naipes, no? Las barajas. ¿Ya? Bueno, esto aquí no debe ser acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que estos estancos, pues, le permite al rey tener más ingresos, ¿no? En estos sectores. Miren, tabaco, cigarros, pólvora para los juegos artificiales y los barcos también, ¿no? Porque bueno, para las armas, ¿no? La brea para los buques, los naipes, porque había mucha gente que le gustaba el juego, había mucha demanda, ¿no? Parece como que la gente se dedicaba más ahora a la recreación, ¿no? Y bueno, esto mientras la economía entraba en crisis, ¿no? Pero sí ocurrió, pues. También el aguardiente fue estancado, la gente bebía mucho, la coca fue estancada, la coca, ¿no? Porque la gente consumía, bueno, los indígenas, ¿no? Mucha coca. Recuerden que es una planta andina que permite que la persona que la consume tenga más fuerza, ¿no? O soporte mejor el trabajo físico. Bueno, también hubo una reforma eclesiástica y educativa, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿no? Cuáles son la expulsión de la compañía de Jesús, los jesuitas. ¿Por qué son expulsados los jesuitas? Bueno, hay dos razones, ¿ya? La primera es que los jesuitas, ¿ya?, habían acumulado un enorme patrimonio, ¿ya? Recuerden que los jesuitas llegan aquí por la contrarreforma, ¿no?, para enfrentar el luteranismo, ¿ya? Así que se van a hacer primero cargo de la educación y luego van a acumular, van a comprar una enorme cantidad de tierras, ¿ya? Entonces, y con sus grandes colegios tenían pues mucho dinero, ¿no? Acumulaban mucho capital. Bueno, el rey de España necesitaba dinero, ¿no? Obviamente, así que le vio los ojos a los bienes del tribunal y dijo, bueno, vamos a expulsarlos. Así que se buscó un pretexto, ¿ya? Y este pretexto fue la idea, ¿no?, que se fue difundiendo por las autoridades de que los jesuitas pues cuestionaban el poder real, ¿ya? Que habían enunciado una nueva teoría llamada probabilismo
y que por esa razón debían ser expulsados. Y en efecto, ¿no? Será también, ya, otra vez acá, el virrey Ahmad de Joniet en su gobierno que se va a expulsar a la Compañía de Jesús. Todos sus bienes van a ser rematados, colegios, haciendas, ¿ya? Y así se va a crear, ¿no? Con este, bueno, en su reemplazo para administrar estas riquezas, la llamada, o el llamado, la llamada Dirección General o Tribunal de Temporalidades, ¿ya? Que ahí está mencionado, ¿no? Entonces, esa es una reforma eclesiástica, ¿ya? Y también se van a crear nuevas escuelas, ¿no? La creación del Real Convictorio de San Carlos, ¿no? En educativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se crea, no? ¿Qué se funda? Uno, el Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Dos, el Colegio de Medicina, se va a llamar San Fernando, ¿ya? Hasta hoy existe, ¿no? Desde San Marcos, donde va a enseñar, pues, el famoso padre de la medicina peruana, Hipólito Unanue, ¿no? Va a ser su director, ¿ya? Entonces ahí tenemos el Convictorio de San Carlos y la Escuela de Medicina, ¿ya? Bueno, entonces eso respecto a la reforma eclesiástica y educativa. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todas esas reformas? A ellas hay que agregarle, jóvenes, también la reforma militar, ¿ya? Se construye el Real Felipe, se crea el ejército colonial, se crean las milicias urbanas, ¿no? Todo esto en un contexto de crisis social. ¿Y cuál fue la crisis social? Hubieron dos grandes rebeliones, ¿ya? No solo fue a finales, ¿no? Con Tupac Amaru, fue a mediados del siglo XVIII, con la rebelión de la Selva Central de Juan Santos Atahualpa, que se va a rebelar en 1742. Bueno, consecuencias, ¿no? Dice, incremento de la presión fiscal sobre la población, ¿ya? Entonces la población quedó muy descontenta, ¿no? Dos, aumento de la competencia comercial entre Lima, Buenos Aires y Valparaíso. Obviamente que el Callao se hundió, ¿no? Fue perjudicado, ¿ya? Y tercero, un descontento social, ¿ya? Y grandes rebeliones antifiscales, ¿no? Estas rebeliones que van a pedir suprimir el incremento de alcalas y también, ¿no? La mitad, bueno, el reparto, ¿no? Es lo que pide Tupac Amaru, bueno, entre otros. Bien, entonces ahora veamos las insurrecciones andinas del siglo XVIII. ¿Ya? ¿A qué se llama insurrecciones andinas del siglo XVIII? Bueno, a los levantamientos o conflictos sociales, pero de alcance nacional, ¿ya? O virreinal en esa época, contra el incremento de la explotación de su población y el alza de las cargas fiscales. Todo esto en el contexto de las reformas borbónicas. Hay que recordar que durante todo el siglo XVIII, ¿ya? Las rebeliones indígenas van a ser muchísimas, ¿ya? Esto los historiadores lo han calculado, ¿no? Han habido más de 100, ¿ya? Más de 100, ¿no? En todo el siglo XVIII, más de 100, ¿no? Y mucho más, ¿no? ¿Ya? Aquí hablamos de las indígenas, pero no hablamos por ejemplo, de las que hicieron los esclavos, ¿no? Hicieron muchísimas, ¿ya? El palenquismo es una característica, ¿no? En Huachipa, este distrito que está hacia el centro, ahí se encontraba el famoso palenque de Huachipa de negros, fugitivos huidos que habían creado una suerte de pequeño estado chiquito, ¿no? En fin. Bueno, entonces, esto respecto a estas insurrecciones. Pero de todas ellas destacan dos por el alcance que tuvieron, ¿ya? La primera de Juan Santos, ¿no? Que ahí lo vemos, va a durar 10 años, Juan Santos Atahualpa, y segunda, la de Tupac Amaru II. Bueno, veamos la de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Como ven en la fecha, va a durar 10 años. ¿Cuál va a ser el área de esta insurrección? Será pues la selva central, ¿ya? Lo que se conoce como el Gran Pajonal, ¿ya? Es una rebelión famosa porque logró extenderse por muchas zonas de la selva, ¿ya? Hablamos de Tarma, ¿no? Hablamos del río Perené, ¿ya? La región del Cerro de la Sal, ¿no?
la región de de los ríos que están en la zona, ¿no? En fin, etcétera, ¿no? El río Pachité, el río Pichis, bueno, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Ya? El abuso de las misiones franciscanas. ¿Ya? En esos tiempos, cuando las misiones comienzan a proporcionar mucha información, ¿ya? Sobre la población, esta población había crecido y por supuesto que eran potenciales tributarios, ¿no? Obviamente, ya que para ser tributario había que estar empadronada la población, ¿no? Y bueno, aquí también esto se suma al abuso de los franciscanos. Lo segundo es la mitad de la sal, ¿ya? Recordemos que esta mitad afectaba sobre todo a la población echánica, ¿ya? Y bueno, también las epidemias. Bueno, ahora veamos el proceso, ¿ya? Bueno, primero esto comienza de manera pacífica, ¿ya? Juan Santos y sus partidarios comenzaban a hacer críticas, lanzando diatribas, ¿ya? Diatribas o, ¿cómo se puede decir? Pues como una suerte de notas, ¿no? ¿Ya? Como pequeños afiches, ¿no? En fin, para criticar a los franciscanos y también a las autoridades coloniales, ¿ya? Entonces era una suerte de crítica, ¿no? Mediante pequeños anuncios que se lanzaban entre la población. Y luego ya pasaron a conflictos realmente ciertos, ¿no? Bueno, para poder ellos enfrentar la potencia del ejército colonial, primero va a establecer alianzas con las tribus amazónicas, ¿ya? Esto le dio una gran ventaja por el dominio del terreno, ¿no? Así que logró unir a los Campas, ¿ya? A los Arawak, a los Pano, ¿ya? A los Machihuengas, a los no Machihuengas, ¿no? En fin, y a otros indígenas de la zona, muchas etnias, ¿ya? Así que formó una suerte de ejército multiétnico, ¿ya? Y también muy grande. Y es por eso que comenzó a extenderse, ¿no? Por la región, ¿ya? Con estas alianzas, como ven ahí, obtuvo victorias sobre las fuerzas realistas por el uso de un tipo de guerra irregular, ¿no? Y además por su mejor conocimiento del terreno. Pero así también como empezó, ¿ya? Porque en realidad no sabemos mucho de Juan Santos, salvo por las crónicas franciscanas, ¿no? Que hablan del personaje, finalmente también él murió repentinamente. No se sabe realmente las causas exactas de su muerte, ¿ya? Parece que fue envenenado, según alguna leyenda, ¿no? U otras crónicas, y para algunos Juan Santos se convirtió en un ave y desapareció. Bueno, quedó como una suerte de mesianismo, ¿no? O milenarismo en la zona, ¿no? Bueno, que está habitada por los achánicas, ¿ya? Entonces ahí vemos la importancia que tuvo esa rebelión, ¿no? En toda la selva central, ¿ya? La segunda es la de Túpac Amaru II. Si la rebelión de Juan Santos tuvo un alcance nacional o virreinal, ¿no? O regional, la de Túpac Amaru tuvo un alcance continental. ¿Por qué? Porque llegó hacia la zona del Alto Perú, ¿ya? ¿No? Tuvo influencia o impacto y conocimientos en la zona de Caracas, ¿no? Es decir, hacia el norte y hacia el sur. Pero sobre todo porque abarcó lo que es el sur, Cusco y también el Alto Perú. Bueno, ¿cuáles son las causas, no? Y a todo esto, ¿quién era Túpac Amaru II? ¿Ya? Juan Santos era descendiente de caciques achánicas, ¿no? De autoridades achánicas. Bueno, Túpac Amaru también, ¿ya? Él descendía del último inca Túpac Amaru I, ¿no? Es decir, por vía materna tenía sangre noble inca, ¿no? Y recuerden que Túpac Amaru I fue el último inca de Vilcabamba, ¿no? Ajusticiado por el virrey Toledo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿ya? Así que no extraña que Túpac Amaru II, ¿no? Haya querido también recuperar, como se ve en su proyecto, parte de lo que él pensaba le había pertenecido a sus antepasados, ¿no? Bien, a diferencia de Juan Santos, y teniendo casi una misma dimensión milenario mesiánica, la rebelión Túpac Amaru apenas duró 3 años, como pueden ver ahí, del 80 al 83.
¿Y cuáles son las causas? Son causas primero económicas. ¿Ya? Hablamos de la explotación a través de las mitas. ¿Ya? La mita en Potosí, que afectaba a la población cusqueña. ¿Ya? Recuerden que tenían que pagar, enviar, ¿no?, tributarios a Potosí, y muchos de ellos pertenecían al curacazgo o al cacicazgo de Tupac Amaru. Él era un cacique, ¿no? Era cacique de Tungazuca, Pampamarca, Surinam, ¿no?, Tinta, y tenía bajo su mando o su control más de 20.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, toda política de tributo obviamente perjudicaba a estos caciques y a otros más que lo van a acompañar en la expedición. Entonces, ese es uno, ¿no? Dos, el aumento de gravámenes. ¿Ya? Se van a incrementar las alcabalas, ¿no? Y recuerden que Tupac Amaru también era un empresario de transporte, era un arriero. Entonces, los gravámenes fiscales también van a perjudicar el comercio de Tupac Amaru, ¿no? Por esa razón también se lanza hacia una insurrección contra las autoridades virreinales. Tercero, el reparto forzoso de mercancías, ¿ya? Porque esto perjudicaba también, ¿no?, a la población de los cacicazgos del sur, ¿verdad? Así que así ya los, ¿no?, nativos de los cacicazgos no tenían más recursos para pagarle también a su cacique, ¿no? Entonces, obviamente que esto perjudicaba a los caciques del sur, y es por eso que Tupac Amaru exigía que se elimine el reparto. Y lo mismo el establecimiento de las aduanas internas, que van a perjudicar a los arrieros, ¿no?, que hacían el transporte en esa época. Entonces, allá, las alcabalas, sí, los gravámenes son las alcabalas. ¿Ya? Por ejemplo, se incrementa la alcabala, ya habíamos dicho, con Areche, del 2 al 6%, ¿no? Y también se crea la alcabala para indios. Antes no habían alcabalas de indios porque se les calificaba como menores de edad, pero luego se establece la alcabala para indios. Así que los nativos tenían que pagar, ¿no? O los que eran calificados como indios. Por eso que ahí, cuando vemos el tema del Arón Tupac Amaru y los distintos segmentos sociales, en esos años muchos, por ejemplo, no querían ser calificados como indios, ¿ya? Porque esa palabra, aparte de ser discriminativa, los situaba en una condición de tributarios, ¿ya? Y es por eso que muchos preferían casarse con mestizos o gente un poco más clara de piel para no ser confundido como tal, ¿no? Esa parte ya se estudió también. Bueno, entonces ahí tenemos las aduanas internas, el reparto forzoso de mercancías. La rebelión Tupac Amaru tuvo dos etapas, ¿ya? La llamada fase quechua o aymara. También se le conoce como fase cusqueña y fase altiplánica. ¿Ya? Se han hecho estas dos clasificaciones porque en una de las primeras etapas ¿no?, este movimiento social va a estar situado en la zona de Cusco. Y luego más tarde, en una segunda fase, se va a extender por todo lo que es el Alto Perú, incluyendo la ciudad de La Paz, ¿no? Pero a cargo ya de otros liderazgos, porque Tupac Amaru va a ser, bueno, va a fallecer, ¿no? Va a ser derrotado y ajusticiado en el Cusco. Bueno, ahí está el centro de levantamiento, ¿no?, de la primera fase, ¿ya? La fase quechua, ¿no? No es que solamente sean los quechuas, ¿eh?, sino que esta clasificación, ¿ya?, esta división se hace para darle un sentido orgánico al tema, ¿no? Es como una comunidad cronológica, ¿no? Primera fase con Tupac Amaru, obviamente. La segunda fase con los parientes de Tupac Amaru que sobrevivieron y Tupac Katari, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, en el centro del levantamiento se extendió por la Sierra Sur y el Alto Perú. Bueno, esto comienza cuando Tupac Amaru, que era cacique, ¿ya?, va a solicitar al corregidor, ¿no?, José Antonio de Arriaga, que era el encargado de acuerdo ley, quien debía hacerle justicia, ¿no? ¿Ya? Le va a pedir que le reconozcan su título de Inca. ¿Por qué? Porque para el siglo XVIII, el rey de España, para acabar con los caciques a los cuales los veían como obstáculos, ¿no?, porque él quería pues que la población todas
No le importaba si eran nobles o no nobles, todos según él, ¿no? Que obviamente, ¿no? Eran señores en su zona, debían pagar los impuestos, ¿no? Así que dio una ley en la cual prohibía, ¿ya? O determinaba que los caciques que no pudiesen demostrar que tenían un parentesco noble, o sea, digamos, tenían nobleza, ¿no? O sea, que no descendían de nobles, de la nobleza inca, debían perder los cacicazgos. Entonces se dan cuenta la intención, ¿no? ¿Ya? La intención del rey era que los cacicazgos desaparecieran. ¿Por qué? Porque había que demostrar por los caciques que descendían de la nobleza indígena. Los incas fueron derrotados, recordemos. Su historia se había perdido, ¿no? Había sido cambiada. Eran pueblos ágrafos, ¿no? ¿Cómo demostrar que provenían de la época incaica, ¿no? Un imperio destruido. Recuerden, la conquista fue una destrucción completa. No había ni archivos. Bueno, pero Tupac Amaru fue cuidadoso. Su familia había guardado los documentos, ¿no? De Tupac Amaru I, los testimonios, y también de toda su descendencia, partida por partida de bautismo, hasta Tupac Amaru II, que en realidad no era su nombre original. Él se llamaba José Gabriel Condorcanqui, pero se hacía llamar Tupac Amaru por el ancestro famoso que había tenido. Tupac Amaru es un nombre también mágico, bueno, un nombre, ¿no? Que significa Amaru es la serpiente, ¿no? La serpiente. Y Tupac es como fuego, ¿no? Entonces, serpiente de fuego sería Tupac Amaru, ¿no? Un nombre de guerra, más o menos. Bueno, entonces, ¿tenemos receso? Sí, ya, gracias Roxana. Receso jóvenes.